El rey del café concert dejó en 1987 los seguros escenarios del teatro por la televisión, un medio al que esquivó durante años. El suyo era un humor transgresor, crítico, con un vocabulario carente de prejuicios y sin límites, con criaturas entre absurdas y grotescas, como la realidad misma. Es un crisol triunfal de acrílico y de silicona. Mi perfume habitual no es Paco Rabanne, es el Bentotal. Soy objeto sexual que se formó en un hospital. Mi cuerpo artificial no morirá ni se pudrirá. Se decía que iría a Canal 9, pero el programa se emitió por ATC. Muchos de sus personajes, que habían nacido en el teatro, eran nuevos para el público masivo, y Antonio Gasalla tuvo que acostumbrarse a que para la gran mayoría recién con la tele existieron. ¡Ídolo! ¿Qué le pasa? ¡Es Lupi! ¡Ídolo! No puedo, no lo reconocí por el pelo, Lupi. ¡Federico Lupi! ¡Ídolo! Profesional hasta el mínimo detalle, se sometía a extensas horas de maquillaje, haciendo verdaderos malabarismos para que su transformación resultara creíble. Acá viene la ONI, por suerte, qué tragedia. Hola. Estamos acá. Ellos me están dando una mano porque, mire la Cuca cómo me... ¿Qué te pasa, Cuca? Nena, decime la verdad, ¿cómo fue, nena? No sé, no me escucha, me pones nerviosa. ¿Y pero por qué? Nerviosa. Pero si no era la hora del pan, ¿a dónde fuiste vos? ¿A dónde fuiste? Decime la verdad. Pero te dije la verdad, yo fui de la panadería. Ay, Dios mío, cuando venga tu padre, nena, se la agarra conmigo. ¿Vos sabés ¿Qué que se la agarra hicieron? conmigo? ¿Dónde te toca? Dueño absoluto del desparpajo, en 1985 había llevado su viejita al cine, un papel que era muy querido para él, al que esa vez le puso el nombre de Mamá Cora para la película Esperando la carroza. Se va a incorporar para ir a ver, pero tiene mucho sueño. Y se vuelve a dormir. Cuando ves que la abuela se vuelve a dormir de nuevo. 2 años después, la incorporó a la televisión, convirtiéndola en un clásico, referencia inevitable de su histrionismo. ¿Qué? Corra, así que te No vayas. es buena la ¿Qué es verdura esto? que ¿Qué te hizo acá? vendieron. ¿Qué verdura? ¿Qué es una gallinera, un pollo para meter en el horno? Por favor. ¿Qué es esto? Quería hacerle un caldito porque estaba ¿Qué es esto? nervioso. ¿Qué es esto? Y puse la verdura, pero se deshizo No, pero toda. no había que ponerla acá, no era para acá. Estos son endivias, que era para ensalada. ¿Usted sabe lo que cuestan las endivias? ¿Sabe lo que cuesta? Me duermo trabajando para comprar endivias que son para ensalada? Y usted me las pone para hervir. Quédate tranquila que ¿Dónde estás está? nerviosa. Yo te preparo el caldito y después No me te lo... prepare, no me quiero, no quiero, no quiero. Quédate tranquila. Ay, esto no va a estar nunca. Compran cualquier cosa. Voy a ver si llevo para poner la mesa. Tanto en el mundo de Antonio Gasalla como en el Palacio de la Risa, le dio cabida a talentosos actores cómicos desconocidos en el medio. ¿Y ahora qué hago? Que la responsabilidad mía, yo soy jefa del piso. ¿Y qué hago entonces? No sé, hágase cargo de su puesto, por algo la Ay, Dios mío, y puede. ustedes no me llegan a ningún acuerdo con la No, no y no. Está muy claro. En el fondo el matrimonio este tienen razón, señores, porque ellos pagaron por uno, señores. Yo le quiero dejar muy en claro que yo hice un contrato, tengo 2 chicos, que se lleven los 2 chicos. Yo no voy a estar cargando con cosas porque Pero mi señora, marido... escúcheme. Si usted va a estar dispuesta dentro de un tiempo otra vez a alquilar el vientre, en vez del vientre ya tiene el chico. No, pero eso se tendría que haber especificado en el contrato y no se especificó. Está en el contrato, nosotros nos cubrimos, fecundamos 2 óvulos posibles. Bueno, pero el problema es que Lo que pasa es que la señora es muy fértil. bueno, y si el espermatozoide también fue fértil, nosotros no queremos los 2 chicos. Doctor, ¿qué hago Una ahora, manera, entonces? queremos los 2 chicos nosotros acá. Tenemos A ver, gente, por favor. Déjeme un momentito, a ver qué podemos arreglar acá afuera. Las plantas parecen tontas. Las plantas parecen muertas. Pero ellas se ríen de nosotras. Hermano verde, ¿cuánto hace que no te abrazas a un árbol? ¿Cuánto hace que no te revuelcas en el pasto? ¿Cuánto hace que no te pica un bicho colorado? Déjate penetrar por el sol.
Déjate penetrar por la verdura. Que entre, sí, que penetre, que rasgue, que rompa, que reviente, hermano. Y que te dé la paz. Saluda a las arañas. Hazte amigo de los renacuajos. Besa a las moscas. Sí, hermano, libera tu cuerpo. Muévelo, muévelo, muévelo mucho, hermano. Muévelo mucho. Porque eso es bueno. Mover el cuerpo es santo, hermano Verde. No uses ropa interior, ¿eh? No, no. No uses ropa interior, no. Deja que tu humanidad te cuelgue, hermano. Que te cuelgue, que te baile, que te corrija todo. Sí, una humanidad libre es una humanidad santa. Y tócate. Tócate, hermano. Tócate y toca a los otros. Toca a tus hermanos y huélelos. Huélelo, sí, huélete, hermano, ahora, huélete. ¿Qué sientes, hermano, cuando te hueles? ¿Qué sientes cuando te hueles? Felicidad. Felicidad, hermano. Dile a tu hermano Verde, ven, hermano, huéleme. Huéleme, hermano. Y bebe mis jugos, mis humores, hermano. Bébelos y toquémonos, hermanos, porque es la única manera. Tocarse y olerse es la única manera de ser feliz. Toca a tu madre, a tu tía, a tu hermana, al colectivero, al canicita, tócalo. Y dile también, colectivero, ven, tócame porque yo soy verde y soy feliz. En 1989 obtuvo el Martín Fierro, el primero de su carrera, consolidado como cómico número 1 de la televisión, a la que conoció de grande. En 1995 se ganó el de oro. Como les dije, nos estábamos riendo y nos íbamos a reír con Antonio Gasalla. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. ¿Qué te pasa a vos cuando te mirás así? Me siento viejo. Y además... No, yo decía el otro día en mi programa que con esto de que termina un siglo, hay mucha gente recordando y uno empieza a pasar revista de todo lo que hizo. Y bueno, por suerte son muchas cosas, pero también... uno mira para atrás. A mí me cuesta acordarme de en qué año hice cada cosa. De hecho, bueno, lo que te decimos seguro que todo eso que vimos fue de los 80. Sí, seguro. ¿Y qué pensás cuando, además de sentirte un poco más viejo, cuando ves tus comienzos en la televisión? Bueno, primero que recuerdo un montón de cosas que uno va guardando en la cabeza, qué sé yo, ahí estaba Parrilla, pobrecito que no está más entre nosotros, y también veo, está Georgina en la primera época mía, en los primeros programas y todo un elenco que tenía en esa época, y después hay un montón de cosas como la película Esperando la carroza, que son cosas con mucha marca, ¿no? Que han dejado muchas marcas en la historia mía y de toda la gente que trabajó conmigo. Nosotros aclarábamos al principio que, bueno, hubo un Antonio Gasalla muy rico antes de la televisión y que tuvo que ver con el Café Concert, es una referencia inevitable. Sí, con el Café Concert, y yo empecé a trabajar más o menos en el 60 y pico, 67, que hicimos Valentino y todo eso, y después hice unos años de Café Concert hasta que llegué el primer Maipo es antes de los 80, es en el 79, y después vinieron los Maipos, La Carroza, unos cuantos viajes, empecé la televisión. Mira, de los 80 vamos a hablar, por ejemplo, acá tenemos un programa que es una reliquia, un valor histórico que es Abajo Gasalla. Está todo escrito atrás. Sí, me convierto en Mac. En el cielo. Abajo Gasalla fue acá, en este edificio, cuando era el complejo Estrellas, que estaban las 4 salas de acá. Abajo Gasalla era con Cecilia Rosetto, con Nene Malbrán, Mirta Busnelli y Gabriela Acher. Acá tengo otro, temporada 1983, este es plateado, es bien lindo, Antonio Gasalla. Eso fue en el Coliseo, una recopilación de todos los personajes que había hecho hasta ese momento. Hicimos varios fines de semana, también con un éxito impresionante eso. Bueno, y acá, Festival Latino en Nueva York, directo de Argentina, Antonio Gasalla. Yo recuerdo haber visto fotos tuyas, así, eso con los fue brazos abiertos. En el teatro de Joseph Papp, en la biblioteca en New York. Estaba Pinti también, que está ahí en el afiche. Fue una experiencia bastante interesante también trabajar allá. Yo había leído unos artículos sobre esa época y vos decías que te resultaba rara la invitación, que tu tipo
de humor fuera representativo? Claro, bueno, en general un festival de teatro latino que nuclea espectáculos como más serios, más intelectuales. Lo que pasa es que, bueno, había como un apéndice del festival donde estuvimos Enrique y yo que tenía que ver con el humor, ¿no? Y seguiste viajando, además. Seguí viajando, eso es La Habana, ¿no? Sí, diciembre de 1986. Eso fue en Cuba. Fue una experiencia también muy, muy increíble porque me invitaban a Cuba y yo decía que voy a ir a hacer yo a Cuba, pensé que me iban a matar. Y bueno, la experiencia fue muy fuerte porque trabajé en el Carlos Marx, que es un teatro para 5.000 personas, es una cosa monstruosa. Con el show de Antonio Gasalla. Hice un show que era nada más que yo solo, haciendo casi 9, 10 personajes. ¿Y cómo te recibían los cubanos? Mira, muy bien. Hay una cosa muy particular con Cuba que yo creo que es casi el único país de Latinoamérica que nos quiere a los argentinos, ¿no? O sea, que no somos muy, muy queridos por el mundo. Y los cubanos, bueno, un poco por el Che, que tienen como esa historia con la Argentina, pero también es un pueblo que adora a la Argentina, ¿no? En estos años de Fidel han quedado las viejas películas de cine argentino que las repiten y las repiten, así que es un pueblo que sabe todo de nosotros, es muy impresionante. ¿Y de Cuba te fuiste a España? Después estuve en España también estuve en el Festival de Teatro de la Villa de Madrid y en España estuve trabajando también, ya si me preguntás en qué década, creo que fue en la misma. Estuve haciendo una pequeña temporada en una sala de fiestas, como le llaman ellos, que se llama la Sala Windsor. ¿Y en televisión estuviste en algunas participaciones? Hice unos cuantos programas para un programa que se llamaba Sábado Noche, que los grabé y me fui. Yo hice unos cuantos monólogos que se fueron insertando en distintos programas y eso, estuve por volver varias veces a España, pero no volví. Y al volver a Buenos Aires ya se hablaba de los rumores, Gasalla se va a animar a la tele. Estamos viendo, perdóname, eso es el Maipo, el tercer Maipo, ahí estrené el personaje de Matilde, que ahí está Jovita Luna, que hacía la hermana, que después en televisión lo hizo Norma Ponce. Ese personaje después pasó a la televisión, que digamos que amplié ese sketch y se convirtió en una cosa con toda la familia y todo eso. Que fue lo que vimos antes, sí. No, lo que te preguntaba es que al volver a Buenos Aires, después de la gira, había algunos proyectos teatrales, pero ya se hablaba de que Gasalla se iba a animar a la televisión. Sí, cuando empieza la democracia, me empiezan a llamar de la televisión. Yo tenía como, a veces lo cuento que como actor yo tengo una cosa rara que no fui haciendo cosas paralelas. Hice teatro mucho tiempo, después me llama la televisión, yo no tenía la menor experiencia con la televisión, entonces me costaba mucho pensarme a mí en la televisión con el lenguaje que yo manejaba del teatro, que eran bastante fuerte, y también con personajes que tenían otro formato. En general tenían el formato o de un monólogo o de un sketch. Ahí me tuve que poner a pensar cómo adapto esto para que no se agote enseguida. Ahí está la ídola. Es el personaje de la gorda que nace para la televisión. No, nace en el último Maipo también. Y después pasa a la televisión, yo la transformo un poco de gorda a gorda, que hablaba de sus problemas de gordura, pasa a ser como la gorda, ella decía que no era nadie, ¿no? Que había logrado que le den un espacio en televisión, terminaba haciendo como reportajes, muy despachatados. Y se llenaba... Y ponía las manos de los invitados. Ahí estoy con una actriz, qué horror, lo que es la memoria. ¿Cómo se llama esta Lupita mujer? Ferrer. Lupita Ferrer. Le ponía las manos en una hoja y les hacía firmar. Algunos te firmaron en el cuerpo. Miguel Ángel Solá me puso las manos en el cuerpo, sí. 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 Y bueno, ¿el personaje de la gorda fue el que más satisfacciones te dio? No, mira, yo tengo muchos personajes a lo largo de estos años y por suerte, ahí está Matilde otra vez. Por suerte esos personajes los he vuelto a hacer muchas veces. Quiere decir que no tengo personajes guardados o olvidados por ahí, ¿no? Siempre los volví a hacer, la nena, la vieja, la gorda, Piñón Fijo, qué sé yo. Hay otros que han quedado un poco en la historia, como la Estatua de la Libertad, personajes que de alguna manera tenían un formato de un monólogo y nada más, ¿no? Escribían de vos en tu debut en la tele que, bueno, le habías dicho no a la mediocridad y le dabas como un aire fresco a la televisión. ¿Vos lo sentiste así también? Como era con Maradona. Ahí estoy con Maradona. Ese programa se llamó La Torre de Babel. Era un segundo programa que tuve en ATC, aparte del programa mío, que era un programa de entrevistas, un poco de actualidad.
y ahí tuve la suerte que venga Diego. Diego cantó ahí un tango que después recorrió el mundo. Ese Sí, video. nosotros lo recordamos. Está en la historia de él, está en un montón de lados. Vos me preguntabas... Lo de la mediocridad que decías que mira, te asustaba un poco a vos ese tema. El tema es que no hay que agarrarse tanto de las cosas que están publicadas acerca de uno, incluso las cosas que uno mismo dijo. A mí no es que me asustara la mediocridad, por ahí lo que me asustaba era el desconocimiento de la televisión, ¿no? Y también el pensar que había cosas que por ahí eran demasiado superficiales. Es decir, un poco lo que yo quería decir con eso es que yo venía de una manera de trabajar muy elaborada que es el teatro, no porque yo quisiera. Y donde te exponías mucho vos. Claro, el teatro te permite un tiempo de elaboración, de pensarlo, de que hay un crecimiento que va ocurriendo durante las funciones, digamos. La televisión es pum, lo que salió, salió. Entonces, yo me tuve que adaptar mucho a trabajar en televisión. Primero porque no la conocía. Hay actores que paralelo al teatro siempre hacen televisión o hacen alguna otra cosa, lo mismo, hacen cine. A mí todo se me vino como separado, ¿no? Y después ya fue como un medio que te atrapó y no te dejó ir. Me tiene atrapado todavía. La televisión tiene esta cosa que es entre periodística, está viva, tiene una cosa muy particular con el público está muy pendiente de lo que pasa en televisión y salís a la calle y al otro día... A mí lo que me costaba pensar antes de hacer televisión era ¿qué va a pasar con la gente que yo grabo en este estudio? No hay nadie. Venir acostumbrado de casi 20 y pico de años de la respuesta del público, la respiración de la gente, pasar a grabar una cosa diferida que nunca se sabe dónde está. Viste que la televisión uno la graba, va a una lata, la lata va a un depósito, ¿entendés? De hecho, el único contacto cierto que tenías era el público que iba a ver tu programa. Claro, pero cuando yo empiezo en ATC, de entrada, era grabar en un estudio gigantesco, yo parado frente a una cámara, un silencio sepulcral. Yo no tenía idea todavía de cómo era el mecanismo. ¿Y cuánto tiempo te llevaba a maquillarte? Bueno, depende. Algunos personajes, en casi todos los personajes me maquillo yo porque tengo de alguna manera práctica por el teatro y lo hago bastante rápido. Hubo personajes a lo largo de la historia, de mi historia, con más complicaciones. Cuando hacía esa mujer con la cara, esa mujer que se operaba la cara, bueno, eso llevaba muchas horas. El maquillaje de Esperando la carroza también eran... todos los días maquillarse desde las casi 6 de la mañana hasta el mediodía. Era una cosa muy complicada. ¿Y qué cosas pensás que aprendiste de la televisión y que ahora te resultan fundamentales en tu carrera? Mira, yo en la televisión aprendí fundamentalmente a sintetizar, ¿no? Yo venía con ese tiempo que tiene el teatro, que vos hablás y haces un monólogo primero de media hora, los sketches duran como 20 minutos, hay como una cosa orgánica, digamos, ¿no? Todo tiene el ritmo de tu respiración o de tu sangre. En la televisión de golpe vos tenés que agarrar una cosa gigante y meterla en 3 minutos, ¿no? Y resumir. Aprendí el valor que tienen 10 segundos, ¿no? El valor que tienen 5 segundos en la televisión. Y después de tantos miedos, 1989, el primer Martín Fierro, un reconocimiento que si bien, bueno, estamos diciendo que empezaste a actuar en el 66, un reconocimiento así masivo. Bueno, sí. Yo quiero aclarar primero el reconocimiento de la gente, ¿no? Claro, que es el público que es el que consume lo que uno hace, que se relaciona con uno. Yo siempre estoy agradecido a la gente que quiera tanto a mis personajes, incluso a los que no hago, ¿no? A mí me mandaban cartas escritas para Mamacora o escritas para la nena, ¿no? Hay familias que mandan la carta y bueno, la mujer es Soledad, el marido es fulano, la hija es no sé qué. Eso es muy lindo porque de alguna manera hay personajes que uno inventa metido en la especie de locura que uno trabaja y que de golpe la gente se identifica tanto, ¿no? Me pasa que la vieja en el mundo entero, todo el mundo dice, es mi abuela, es mi mamá, y ¿entendés? Yo, ¿cómo puede ser que un personaje sea pariente de tanta gente, ¿no? ¿Y vos en quién pensabas, por ejemplo, cuando compusiste a la abuela? No, mira, el tema con los personajes, cada uno llega como llega un personaje, ¿no? Yo siempre digo que yo fui autor por casualidad, cuando yo empiezo a trabajar y en el teatro hay de alguna manera como una cosa preestablecida que los actores tienen que ser de determinada manera, y bueno, yo y otra gente prácticamente inventamos lugares no tradicionales para trabajar. Y también empiezo a escribir un poco por casualidad.
Y con el tiempo me di cuenta que no hay que copiar a una persona determinada, porque si no se agotaría ahí mismo, ¿no? Cada vez que querés inventar algo tendrías que salir a mirar qué está haciendo aquella persona. A mí me interesa más trabajar, esto lo aprendí con el tiempo y de otros artistas también, a trabajar con conceptos, con ideas, ¿no? Es decir, tratar de que un personaje se defina con la menor cantidad de palabras posibles. Hay actores a los que les sirve hacer una historia biográfica del personaje, donde nacieron, cómo viven. A mí no me sirve mucho eso. A mí me interesa más pensar que un personaje, la vieja para mí tiene la inestabilidad física, la inestabilidad mental, ya no domina bien lo que quiere ni lo que hace, ¿no? Es decir, esas cosas a mí me sirven en el momento de actuar, de pensar en eso. Soledad, por ejemplo, es el miedo, es la cosa de salir adelante a pesar de tener un drama terrible adentro, ¿no? La gente que se deprime o que es tímida tiene que luchar constantemente como con un fantasma, ¿no? Entonces, a mí para el momento de actuar me sirve eso. A mí no me cuesta nada pensar. Si yo pongo a Noelia, la maestra, en una situación, yo sé cómo ella funciona, digamos, ¿no? Es decir, es tener bien metido adentro del personaje. Antonio, gracias por haber venido a recordar con nosotros gracias a ustedes. Tu debut y todo lo que te pasó en los 80, ¿eh? Muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por el programa y gracias a la gente por apoyar la carrera de los artistas, que en el fondo somos un ida y vuelta con el público, ¿no? Vio que en los 80 también nos reímos. Seguimos después de la pausa.